se rompió la pertenencia a UNASUR, se rompió la pertenencia al Tratado ALBA-TCP, se empezó a criticar seriamente a la CELAC. O sea, vemos un panorama de fuerte contenido geopolítico y de reposicionamiento de Bolivia a la fuerza y sin consultar al pueblo en otros ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, creo que por eso la pregunta que hace Rafael en su libro, la cuestión por la geopolítica, es fundamental, ¿no? Y nos podemos perder en cuestiones domésticas, dejando de lado, perdiendo de vista esta otra cuestión que es la que realmente marca a nuestros países, ¿no? O sea, las conductas concretas, las acciones concretas del gobierno de facto fueron en esa dirección, mientras a lo interior, bueno, se hablaba de algo como si fuera simplemente un problema de fronteras para adentro. Nos han posicionado, nos han colocado a la fuerza en otro lugar de este tablero del siglo XXI, ¿no es cierto? Ahora, nos preguntamos a qué tipo de mundo nos llevan, en qué tipo de mundo estamos, es otro de los temas que toca Rafael en su libro, y es el tema del mundo en crisis, del planeta en crisis. Y decíamos ya hace tiempo, ¿no?, que pudiéramos destacar por lo menos 6 crisis fuertes en esta civilización que parece que está en decadencia, en ocaso, ¿no? La primera sería la crisis financiera, es decir, el fenómeno del dinero que produce dinero, algo que parece absurdo, pero sin embargo acontece y se ha agudizado en los últimos 30, 40 años, algo que tiene que tener un límite en algún momento y que ha llevado a situaciones, bueno, no entraremos en detalles, quiero mencionarlas, estas 6 crisis. Una crisis energética, somos parte de la civilización del petróleo, de los hidrocarburos, casi todo, prácticamente todo funciona en base a estas energías que se están agotando. La respuesta del sistema es en parte buscar nuevas energías, pero en parte también una fuga hacia adelante, buscando tipos de procesos de explotación mucho más agresivos con el medio ambiente, el fracking, el shale gas, etcétera, ¿no? Crisis financiera, crisis energética, crisis alimentaria, un mundo que pudiera dar de comer a toda la población, sin embargo, bueno, sabemos perfectamente, gente muere de hambre. Miramos un país vecino nuestro, Argentina, tiene 40 millones de habitantes, se calcula, los agrónomos dicen, pudiera darle de comer a 400 millones de habitantes, y sin embargo, la mitad de la población de Argentina padece desnutrición y mueren de hambre todos los días. Entonces, problema alimentario. Problema ambiental, que no creo que haya mucho que recordar sobre eso, porque lo tenemos bastante fresco. Un problema que ya se mencionaba en aquel informe del Club de Roma, año 1970, 71, por allá, cuando se empezó a hablar de los límites del crecimiento. Es decir, un sistema, un tipo de civilización que había ido contra los límites que la propia naturaleza coloca, suponiendo que era infinita, ¿no es cierto? O sea, proponía un proceso de desarrollo infinito frente a una naturaleza limitada, finita. Hay una contradicción muy fuerte. Y tenemos entonces ese tema de la crisis medioambiental. Una quinta crisis, una quinta arista de la crisis, yo diría que es la crisis de tipo política, es decir, las formas de organizarnos políticamente, las formas de relacionarnos políticamente, las formas de funcionar políticamente, yo siento que están desgastadas en el mundo, ¿no es cierto? O sea, lo que llamamos democracia representativa ya no representa a nadie, se ha desgastado y se ha desgastado también las clases políticas. Y esto curiosamente da pie a que aparezcan movimientos de derecha, incluso de extrema derecha, señalando esto, conociendo el malestar de los pueblos frente a estos mecanismos de la política que ya no funcionan, y entonces apareciendo como los salvadores, los mesías, diciendo también una crítica profunda a las clases políticas. En parte, claro, tienen razón y captan este malestar de pueblos que ya no participan en procesos electorales, por ejemplo, etcétera. Y una sexta crisis que quisiera mencionar y que no sé qué nombre ponerle todavía, ¿no?, pero debe tenerlo,
y es la crisis que tiene que ver con los datos, con el manejo de datos. Es un fenómeno relativamente nuevo, y que tiene muchas expresiones, ¿no es cierto? Los datos que nosotros estamos aportando permanentemente en las redes llamadas sociales, etcétera, son mercantilizados. Es un fenómeno raro que no se conocía hace apenas 15 o 20 años, es objeto de comercio, objeto de negocio. Y lo curioso de esto es que somos nosotros mismos los que estamos ofreciendo datos de nuestros gustos, de lo que queremos, de lo que no queremos, de lo que leemos, de dónde vamos, de qué comemos, incluso de cuestiones muy íntimas, que también las colocamos ahí a la luz de todo. Son datos aprovechados en dos sentidos. Por un lado, para vendernos más cosas, o sea, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, para ofrecernos algo más que comprar, y por otro lado, para una manipulación política fuerte, como ha sucedido en casos que conocemos. No quiero abundar demasiado con esto, ¿no es cierto? Y la otra vertiente que quiero rescatar de esta cuestión de los datos es la avalancha informativa. Es decir, en este momento estamos ahogados por una cantidad enorme de información que no sabemos cómo procesar. Y en general el ser humano se siente ahogado con una cantidad de notas, informes, noticias, no sabe ya distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo que le conviene y lo que no le conviene, entonces replica, repite. Y lo vemos incluso entre gente que tiene una preparación medianamente crítica, ¿no? Y eso a mí siempre me asombra. Digo, bueno, lo entiendo de una persona semianalfabeta, digamos, ¿no es cierto? Pero gente que tiene una preparación y están replicando y repitiendo cosas, disparates de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado a un nivel de saturación de información tan grande que nos tiene realmente atrapados como una red, pero en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, no es la red que anuda, sino que es la red que atrapa. Bien, la pregunta que se hace Rafael en su libro es, en este panorama tan complejo, ¿es posible encontrar, pensar un proyecto de liberación desde ahí? ¿Es posible eso? Porque además agrega él la cuestión de un mundo que está en reconfiguración. Estamos asistiendo al pleno movimiento de ese tablero, las fichas se están moviendo permanentemente. Ya no es el mundo unipolar que pretendía Estados Unidos cuando cae la antigua Unión Soviética y se presenta como el fin de la historia, como el último horizonte de civilización, como el capitalismo como la última palabra, lo que puede solucionar, etcétera. Vemos que la historia ha seguido avanzando, ¿no es cierto? Y ese mismo que se presenta como el último grito de la historia, resulta que también entra en decadencia, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es importante hacernos esa pregunta. ¿Es posible en ese panorama? Con el agravante, digo, de que ese poder, los Estados Unidos, que en un proceso de decadencia que no va a ocurrir, no va a caer la semana que viene, en el año que viene, puede durar todavía muchísimo, tiene mucho poder y mucho poder de hacer daño. Y nos sentimos particularmente afectados porque ha decidido aparentemente Washington volver su mirada a nuestras tierras, ¿no es cierto? O sea, con malas experiencias en Medio Oriente, con malas experiencias en el Lejano Oriente, ha vuelto a mirar con atención lo que considera su patio trasero, ¿no es cierto? Y en este tránsito que decimos desde la caída de la antigua Unión Soviética, años 89, 90, este posicionamiento de los Estados Unidos como único polo posible, hemos visto también que sucedían cosas en América Latina. Al mismo tiempo que Estados Unidos firmaba el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, ellos mismos, y México, que lo proponía como el preámbulo de un Tratado de Libre Comercio mucho más amplio para toda América Latina, a ese mismo momento, año 1994, desde lo profundo de la selva lacandona en México, surgía un grito diferente y decía: protestamos contra esto, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Esa era la consigna zapatista, un mundo donde quepa la diversidad.
O sea, ¿cómo se dio ese fenómeno al mismo tiempo de que el gran poder del imperio norteamericano imponía su proyecto? Al mismo tiempo, digo, aparece una voz de protesta que plantea otra cosa totalmente diferente. Y esto se fue reflejando luego en los foros sociales mundiales, que también hablaban de un nuevo mundo posible, y una serie de movimientos que se animaron en América Latina y que de alguna manera dieron como resultado una especie de primavera con un número interesante de gobiernos más o menos progresistas, etc. Etapa que parece que luego se terminó, se ahogó. Bien, un poquito más de esto. Entonces la pregunta es, en ese panorama tan complejo de crisis civilizatoria, ¿no? Una civilización que lleva 5 siglos funcionando, la modernidad funcionando y que nos lleva a enfrentar este tipo de trampas y la decadencia del imperio norteamericano, la aparición de otros polos de poder político, económico, social, con otro tipo de proyectos como Rusia, China, etcétera. El tablero se mueve y ¿qué nos queda a nosotros latinoamericanos, sobre todo en este contexto de gobiernos de derecha? Hay un avance muy claro, muy franco en este sentido, ¿no? Rafael propone una geopolítica de la liberación, dice que es posible una geopolítica de la liberación, no solamente una geopolítica crítica, sino una geopolítica que proponga algo, ¿no? Y eso lo explica en su libro y me parece sumamente interesante. O sea, el dar el salto a la cuestión geopolítica, no solamente a nivel crítico, sino también propositivo, aún en medio de este panorama tan complejo. Y 2 detalles que quiero rescatar antes de ir terminando, ya para dar lugar a la compañera y al compañero Rafael aquí. 2 detallitos del libro que me gustaron, me llamaron mucho la atención, aparte del contenido que es muy sólido, y creo que eso es un detalle del pensamiento de Rafael que tenemos que destacar. Es un pensamiento sólido, un pensamiento comprometido con procesos emancipatorios, un pensamiento crítico, en el sentido de la crítica, del concepto griego de crítica, ¿no? Es decir, de separar los elementos de algo para saber de qué está hecho, ¿no? Es el discernir, ese es el origen del concepto crítica, ¿no? Y creo que es excelente representante de ese pensamiento y sobre todo que lo hace desde Bolivia, ¿no? Y eso tiene un valor extraordinario, lo estábamos comentando hace rato con Pepe Ross, pero los 2 detallitos así voy terminando, si no sigo hablando no termino nunca. El primero, que dedica el libro a Hugo Chávez. Hugo Chávez, mala palabra, ¿no? Hoy día mejor ni hablar. Y dice porque fue el único lúcido en toda esta historia. Y recordemos que Chávez, si queremos hacer una supersíntesis de su pensamiento, era un hombre que planteaba la autonomía y la soberanía de nuestros países, la dignidad nacional de nuestros países. Otro de los pilares era la unidad de América Latina. Y el tercer pilar era la crítica al imperialismo norteamericano. Esa unidad de los países de América Latina es lo que vemos cómo se lastima por parte del gobierno de facto, ¿no es cierto? Que está serruchando permanentemente los espacios de articulación que con mucho trabajo se habían construido como UNASUR, CELAC, etc. El otro detallito a mí me da, por ahí estoy totalmente equivocado, ¿no? Pero me da la clave de interpretación de todo el libro. Y es el nombre del editorial que tiene Rafael, que se llama Yo soy si tú eres. Y esa es la clave de interpretación de toda la propuesta de él, que va exactamente en contra de la propuesta de la modernidad, que decía todo lo contrario, decía yo soy si tú no eres, ¿no? Yo soy si tú mueres, la condición de posibilidad de mi ser, claro, el ejercicio del poder, la destrucción del otro, como persona, como grupo, como naturaleza, como viviente. Yo soy si tú mueres. Esa fue la divisa, es la divisa del sistema imperante, ¿no es cierto? Y él lo plantea al revés. Yo soy si tú eres.
Y es como una relectura de una expresión de Franz Inkelamert, que decía: yo vivo si tú vives. O sea, la condición de posibilidad de mi vida es tu vida, no es tu muerte. Y Franz lo colocaba, y con eso termino, siempre recurro a una figura que utilizaba Franz Inkelamert para graficar esto, que me parece muy simpática. Él decía, bueno, la Tierra siempre fue redonda, el planeta siempre fue geográficamente redondo, pero se creyó y se sigue creyendo todavía, el sistema sigue creyendo que políticamente es plano. Es decir, que si yo apunto, disparo contra el que considero mi enemigo y lo mato, supongo que esa bala lo atraviesa y se pierde en el infinito, porque el planeta es políticamente plano. Sin embargo, el planeta se ha ido haciendo políticamente más redondo cada vez, ¿no? Entonces, la bala que yo disparo contra el que considero mi enemigo para eliminarlo, lo elimina, pero da la vuelta y me pega en la espalda. Y es lo que está sucediendo con la naturaleza, con los seres humanos, etcétera, ¿no es cierto? Es el principio ese de decir, el asesinato en realidad es suicidio, y en eso estamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cariñoso, especial a Rafael. Muchas gracias por la invitación. A Alejandro, a todos los presentes. Yo lo conocí a Alejandro en el contexto de la escuela antiimperialista, cuando aún existía ese esfuerzo de tratar de construir pensamiento antiimperialista entre militares. Fue dura nuestra labor, fue dificilísimo dictar clases a militares, y en ese sentido Rafael estuvo ahí poniendo el hombro a ese proyecto. Lamentablemente fue un proyecto demasiado tarde, con poco apoyo, y bueno, prácticamente estábamos remando en contra de una marea que no supimos dimensionar lo profundo de la energía reaccionaria que sigue habiendo en el país, que luego del golpe del 20 de octubre hasta el 22 de enero estamos viviendo en una nueva situación en Bolivia que de ninguna manera es democrática. Estamos viviendo en lo que se llama un híbrido institucional, una dictadura blanda. Y en ese entendido, Rafael ha sido clave para entender este proceso de golpe que hemos vivido, lo viene denunciando, y se puede testimoniar en su libro que a partir de la creación de un modelo analítico propio, que tiene diferentes niveles de análisis, que parte del reposicionamiento de la geopolítica y la búsqueda de la mirada de lo macro, de la territorialidad, de las pulsaciones del poder en el ámbito internacional, va generando un contexto. Permanentemente Rafael va y viene, pero haciendo un seguimiento a la mutación del poder, es decir, la transformación del poder. Que si nosotros hacemos, yo lo sigo a Rafael en varios medios, en Alay América Latina, es bastante interesante también su análisis sobre los eventos de octubre y noviembre, donde hace un análisis también, al igual que en el libro, un análisis sui generis, porque Rafael es un inconformista, es decir, no sigue las categorías, los pasos y las recetas, las caracterizaciones de una academia que se ha visto desbordada por los acontecimientos. La academia a nivel internacional se ha visto desbordada, no solamente por la mutación del poder, sino también por la mutación de las circunstancias en las cuales se están desarrollando las nuevas disputas por el poder. Entonces, en ese entendido, estos análisis que Rafael está haciendo en el caso del golpe en Bolivia son sin desperdicio, porque sigue parte de este modelo analítico que se ubica en lo macro, en la geopolítica, en la mutación y en la combinación del poder de manera transversal, combinando estos dispositivos de poder duro, la variable militar
y las mutaciones del poder militar, es decir, esto que se llama en las doctrinas militares la guerra híbrida, la guerra no convencional, las teorías de la subversión, los golpes blandos, los golpes suaves, y la mezcla entre estos dispositivos de poder duro con esto que se llama también el poder suave, es decir, cómo los medios, cómo generan una injerencia en el cambio de las correlaciones de fuerza, los medios masivos de comunicación y las llamadas guerras de cuarta generación. Pero no queda ahí, sino que también va hacia adelante e inclusive toma en cuenta otra dimensión de poder que no podemos dejar de mirar en el presente, que es la dimensión del poder inteligente, el llamado smart power, que esencialmente es la tecnología, la inteligencia artificial y la neurociencia, cómo se van combinando. Pero esencialmente el modelo analítico de Rafael es efectivo porque tiene un anclaje, es decir, tiene un cable a tierra. Y ese cable a tierra, que creo que es eso lo que le da esa mirada sumamente particular y única, es el anclaje a partir de analizar el mundo desde la perspectiva de las relaciones coloniales de poder. Como sudamericanos, como bolivianos, no podemos darnos el lujo de desprendernos de un análisis a partir de las relaciones coloniales de poder. Este no es un análisis cultural, un análisis quizás accesorio o complementario, sino que debe ser el nudo desde el donde miramos las relaciones de poder, porque esencialmente esta es la disputa quizás principal que de repente mirándolo desde la perspectiva marxista de las relaciones burguesía, obrero o desde otro tipo de mediaciones de poder, parecieran que son mediaciones obsoletas mirar la problemática de raza. Pero lo que hace Rafael a lo largo de este libro es demostrarnos fehacientemente, a partir de diferentes cortes en el tiempo, cómo esas relaciones coloniales de poder siguen estando presentes, precisamente porque a nivel internacional, finalmente la geopolítica del poder es una relación imperial que tiene una lógica de sometimiento a partir del dispositivo de raza, a partir del dispositivo colonial. Entonces, a mí lo que más me llama la atención, al igual que Alejandro, es el modelo analítico, el modelo epistemológico, metodológico, teórico y práctico que utiliza Rafael para hacer la lectura de la realidad, que a diferencia de repente de otros colegas analistas, internacionalistas o politólogos, quizás pueden mirar la perspectiva internacional, pero si no tienen ese anclaje de las relaciones coloniales del poder, se pierden en una abstracción internacionalista que no decanta en caracterizar cuál es la situación real en Bolivia y en Sudamérica. Entonces, en ese entendido, este modelo de tres cortes, lo macro, lo meso, lo micro, y bueno, si podemos llamar relaciones coloniales de poder lo micro, el lugar desde donde se mira el mundo, esto creo que es lo que le da esta fortaleza analítica a Rafael, que está expresado en el libro y está expresado en el seguimiento que hace de los eventos. Rafael sin duda hace un reflejo de los nuevos las nuevas correlaciones de fuerza a nivel mundial y nos habla de la disputa en el ámbito internacional, que de repente nosotros pecamos muchas veces de un localismo, miramos los acontecimientos en Bolivia de manera aislada, como planteaba Alejandro, pero no se pueden entender los eventos de octubre y noviembre si no tenemos en cuenta, si no miramos qué es lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Y en ese entendido, lo que estamos viviendo en el ámbito internacional es una disputa, una reconfiguración,
una desconfiguración y paralelo una reconfiguración del orden internacional, donde efectivamente hay un unipolarismo y un proceso de desglobalización, es decir, el desmontaje y fracaso absoluto de la globalización que el imperio estadounidense inició a fines de la Segunda Guerra Mundial, y la búsqueda de un orden neoimperial que busca recentralizarse. Es una disputa de recaptura de hegemonía frente a un nuevo orden emergente en pugna precisamente con la Federación Rusa y su proyecto eurasiático y el proyecto en eje este-oeste, en eje pacífico, en eje sur-sur de la China. Y aquí tenemos demasiados elementos para poder analizar la reemergencia de la China, porque esencialmente estamos ante un nuevo escenario de conquista. Entonces aquí estamos frente a un bloque histórico del eje Atlántico Norte en disputa con la emergencia y la consolidación de un eje Pacífico Sur y relaciones sur-sur. En este sentido, Rafael en el libro plantea y en los artículos plantea precisamente la emergencia de un orden multipolar. Sin embargo, ese orden multipolar aún no se consolida porque estamos precisamente en el desmontaje de un orden internacional anterior. Ahí vemos cómo ese orden internacional va a pugnar por distintos dispositivos de orden. Y esto es algo que es muy importante destacar en el análisis que hace Rafael. Aún no estamos frente a algún tipo de definición. Las posibles disposiciones emergentes del orden internacional están pulsando en torno a varios ordenamientos. El unipolarismo rígido, expresado a través de la militarización de la política exterior estadounidense, y esto se vio a partir de la gira del ex secretario de Estado Rex Tillerson, acompañado por el comandante Curtis del Comando Sur. Este es un evento y un hecho inédito en la historia sudamericana, porque en la etapa democrática la política había tenido el límite y no se había acudido al ámbito militar. Sin embargo, a partir de la gestión de Donald Trump, la política se ha visto desbordada y se está recurriendo cada vez más a reposicionar fuerzas armadas como actores estratégicos en la delimitación del orden, no solamente a nivel internacional, sino también del orden nacional. En ese entendido, esa gira entre el ex secretario Tillerson con Curtis, el almirante Curtis del Comando Sur, nos abre las puertas al retorno del militarismo. Nosotros que hemos visto, hemos vivido y conocimos la dictadura militar de los 70, de los 80, las analogías y las similitudes son por demás de evidentes. Sin embargo, este militarismo que estamos viviendo en el siglo XXI es de lejos diferente al militarismo del siglo XX, porque el militarismo se presenta hoy desde la sociedad con fachada no militar, que este es otro de los elementos que destaca Rafael cuando habla de la guerra híbrida, los golpes suaves, los golpes blandos y estas nuevas tecnologías. No hace falta tener tanques y militares en la calle para vivir una nueva militarización y para vivir una situación de dictadura. Entonces, uno de los proyectos y dispositivos del orden emergente puede ser el retorno a este unipolarismo rígido de la mano de la militarización, que es esencialmente uno de los hilos explicativos que podemos ver en Sudamérica hoy. Otra de las disposiciones de orden podemos ver en una suerte de bipolarismo de Estados Unidos con la Federación Rusa, tratando de reeditar un orden internacional de Guerra Fría. Para nadie es desconocido la reemergencia de la Federación Rusa con su proyecto eurasiático
y con la búsqueda de generar un proyecto europeísta cada vez más independiente y autónomo de la incidencia y el impacto estadounidense. En ese sentido, los rusos están generando una gravitación cada vez mayor sobre Europa y buscando también empalmarse al proyecto de la reemergencia de la ruta de la seda de los chinos para construir este nuevo proyecto europeo, tratando de tener cierta autonomía y ciertos límites con el proyecto estadounidense. Otro proyecto que se puede hablar es el tripolarismo. El tripolarismo, que sería un reparto del mundo entre Estados Unidos, con su zona de influencia en las Américas y en el Atlántico Norte, un reparto del mundo con la Federación Rusa, con su proyecto eurasiático, y con la China. Estados Unidos con predominio geoestratégico en Sudamérica, la Federación Rusa con predominio geoestratégico en Europa y el continente eurasiático y el norte de África, y China con predominio geoestratégico en el sudeste asiático, en el eje sur-sur, el anclaje hacia el Pacífico y en la disputa por África. ¿Por qué menciono estas disposiciones de orden, la disputa del orden internacional? Precisamente porque estas disputas son las que explican los acontecimientos en Sudamérica. Estos son los acontecimientos que explican el golpe híbrido combinado de octubre y noviembre del año pasado. Esto es lo que explica que el coronavirus se haya convertido en un estado de sitio no declarado en el mundo entero, donde el mundo entero esté viviendo bajo un estado de excepción sin militarización necesariamente, ¿sí? Lo que estamos viviendo es la prolongación, la implementación y profundización de un golpe de Estado a nivel mundial, donde Bolivia es el reflejo de esta reconfiguración de tres potencias que no son democráticas y no son de ninguna manera liberales. El propio Estados Unidos está abdicando su vocación liberal para volverse un Estado cada vez más autoritario y militarizado. Por ende, el coronavirus, nuevamente reitero, está dentro de esa lógica de declaratoria de estado de sitio, de estado de excepción mundial. Entonces, este libro que nos presenta manera de modelo analítico, de método de análisis, de cordón o cable a tierra, con esta manera de concebir mundo desde las relaciones coloniales de poder, creo que es imprescindible, una lectura imprescindible para todos nosotros, porque si nosotros hacemos un seguimiento de los eventos, posiblemente lo que estamos viendo en Bolivia, en esta estrategia post-golpe, a partir del 23 de enero, en la configuración y profundización de esta dictadura blanda. ¿Por qué dictadura blanda? Porque es una dictadura no militar, pero de cogobierno militar. Pareciera que los objetivos serían instaurar un proyecto de disciplinamiento social antiliberal, conservador, socialmente reaccionario política y religiosamente, conculcando, desmantelando las libertades, los derechos, las conquistas sociales, políticas, ecológicas, medioambientales y colectivas. En esa lógica de desmantelamiento y destrucción, el repliegue militarizado prácticamente del bloque social en el poder, del sujeto político, histórico y social de una revolución, del bloque indígena, originario, campesino, obrero, popular y femenino. Y en tercer lugar, la reducción a una situación de gueto y resubalternización del género y lo femenino. Con esto pareciera que hay una intención de aniquilar el sujeto indígena, originario, campesino, obrero, popular y femenino, y el objetivo revolucionario de vivir bien. En esto, Rafael tiene sus críticas al anterior proceso de cambio, sus críticas a la gestión del gobierno del presidente Evo Morales,
que abdicó este proyecto revolucionario, abdicó el proyecto del vivir bien con la finalidad de administrar poder. Esto nos duele profundamente a todas y a todos porque se desperdició oportunidades históricas, potencialidades y energía social y sobre todo se desperdició tiempo invaluable frente a esta embestida brutal de las derechas a nivel mundial con este golpe de Estado mundial, donde Rafael de manera muy clara puntualiza, no es un proyecto de dialéctica de clase, es un proyecto de dialéctica capital versus vida. Lo que se está jugando hoy en el mundo entero es la vida. Entonces, en ese entendido, es sumamente interesante, importante, provocador, nos mete el dedo en el cerebro y nos hurga el cerebro de una manera provocativa, Rafael, para mirar lo que está sucediendo y de cierta forma esto explica la miopía de muchos colegas que no se dan cuenta frente a sus ojos qué es lo que está sucediendo, porque necesitamos ponernos estos lentes para mirar la realidad, la geopolítica, la mutación del poder, la reconfiguración de la disputa en el ámbito internacional, pero estar con ese cable amarrado alrededor de la cintura para que no nos lleve el acontecer del ámbito internacional, el cable atadito a la cintura que son las relaciones coloniales de poder. Eso es lo que nos ancla y nos ubica. Entonces, nuevamente creo que no podemos prescindir de este modelo analítico, que podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero finalmente creo que lo más potente, lo más fuerte de la obra de Rafael es esta propuesta metodológica, epistemológica, filosófica, esta hermenéutica, como lo llama él, en términos de la forma como mira la realidad, que desborda de lejos los academicismos de muchos colegas que están enceguecidos, no pueden ver porque lo que es como si nosotros quisiéramos ver la realidad, tenemos una miopía de 8 y nos ponemos un lente de 0,5. Por supuesto que no vamos a ver porque los lentes no nos alcanzan. Entonces esta construcción triple, cuádruple que hace Rafael es un modelo analítico que nuevamente creo que es un lugar desde donde mirar el mundo provocativo y sumamente eficaz para explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo con eso termino, con un pesimismo, pero a la vez con el optimismo de Rafael, de retomar este proyecto civilizatorio del vivir bien como alternativa de vida. Ya no es una alternativa política, ya no es una opción, ya no es una libertad de conciencia, sino frente a lo que está en juego en el mundo entero, es la única opción prácticamente que queda para este proyecto emancipativo sudamericano. Entonces con eso concluyo, agradezco y invito a que ustedes puedan leer el libro y seguirlo a Rafael también en otros medios, sobre todo en el análisis que tiene del golpe, que es de lejos mucho más lúcido que el análisis de otros colegas que están inclusive intelectuales de izquierda negando el golpe, planteando que las pititas fue una revolución, cuando al contrario las pititas fueron la base civil, ciudadana, urbana, el inicio de la escalada del golpe. El golpe que tuvo su dispositivo mediático con la narrativa del fraude, su fase civil con el bloqueo y el paro de las pititas durante tantos días, su fase policial con el motín y la irradiación geopolítica, su fase militar con la no intervención de las Fuerzas Armadas de defender el orden constitucional, porque en este caso las Fuerzas Armadas actúan no solamente por acción, sino también por omisión, ¿sí? Y la quinta fase, que sería el golpe parlamentario, la consumación del golpe en el Parlamento
con la autoproclamación y la autoposesión de la usurpadora presidenta Yanine Áñez. Y este proceso termina de redondearse el 22 de enero, cuando se instala este régimen de facto, la dictadura blanda, y la señora busca proclamarse a sí misma también como candidata, buscando la legitimación. ¿Cómo es que se leen estos acontecimientos? No se pueden leer desde el punto de vista de la ciencia política pura, ni del derecho puro, ni del derecho internacional. Es la geopolítica la que nos da la clave, porque siguiendo a Rafael también nos dice, Bolivia se convierte en una suerte de pivote de rebalcanización, porque desde Bolivia se ve la embestida y la estrategia frente a el fracaso estadounidense con Cuba y el fracaso estadounidense con Venezuela. Entonces, ¿dónde sí está funcionando la reembestida? Por Bolivia, a partir de la subversión y a partir de la guerra híbrida. Entonces, nuevamente el libro es sumamente útil porque hace una genealogía de este golpe, en realidad de la guerra híbrida y su efecto que fue el golpe, y prácticamente es como una suerte de crónica anunciada. Entonces, en ese entendido, el libro más los escritos de Rafael son una lectura obligada. Entonces, bueno, yo les agradezco nuevamente, le agradezco a Rafael y pues nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos comentaristas, Alejandro y Elena. No sé si se acuerdan de Héctor Roberto Chavero Lampur, más conocido como Atahualpa Yupanqui. Cuando él escribió el tema Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, se refiere, dice él, a aquellos hermanos que quizás uno nunca ve, pero que en la distancia generan hilos de transmisión de esperanza. Esto digo porque en Argentina, cuando presenté el libro, Santa Cruz tiene una imagen bastante deteriorada a nivel externo de lo que pasa en Bolivia. Entonces se cree que el foco de resistencia oligárquica se encuentra acá, lo cual es cierto, pero también hay un foco de resistencia popular que no se visibiliza mucho porque ustedes conocen el horizonte mediocrático. Siempre ha pretendido mostrar una imagen de Santa Cruz acorde a las élites de poder. Pero siempre me ha gustado mencionar eso porque acá, ustedes desde Andrés Ibáñez, desde la Guerra Federal, han constituido también un foco de interpelación político popular, nacional popular también, y que recoge ese tipo de historias que han configurado en nuestro país lo que me gustaría llamar el horizonte nacional popular de pisos ecológicos. En ese sentido, la continuidad de pisos ecológicos es solo posible de ser comprendido en nuestro país si también se piensa de ese modo, como continuidad de pisos ecológicos de temáticas de producción de conocimiento irradiador, ya no solamente local. Y eso es algo que hemos aprendido nosotros en la elaboración de los últimos textos que hemos venido escribiendo. Antes del tablero del siglo XXI, escribimos este libro metodológico que es Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, ¿por qué fracasa el socialismo en el largo siglo XX? Y este libro para nosotros es fundamental porque en el libro de la descolonización de la política, el anterior a este, ya nosotros estábamos, como quien dice, inaugurando una beta propia
el libro precedente a la descolonización de la política, que es Hacia una fundamentación del pensamiento crítico, era un diálogo todavía con la obra de Franz Hinckelamert, de Enrique Dussel y del mayor epistemólogo que hemos tenido en Latinoamérica, que es Hugo Semmelmann, recientemente fallecido. Por eso siempre insistimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de epistemología, no nos estamos refiriendo a la epistemología francesa, sino nos estamos refiriendo a una epistemología de carácter histórico crítico que posee la obra de Semmelmann, porque toda su reflexión tan abstracta, que se la conoce en su texto Uso crítico de la teoría, tiene un contenido histórico político que es el fracaso del socialismo democrático de Allende. Y si eso no se tiene en cuenta, se entiende muy mal el texto, que es bastante abstracto por epistemológico y que da luces para entender el porqué, algo que Franz Hinckelamert también menciona bien en el librito de Las armas ideológicas de la muerte, cuando señala que nuestra percepción de la realidad está fuertemente determinada por los marcos conceptuales y categoriales que tenemos, como decía Helena, como diotrías, cuyo acceso a la realidad vienen formateadas por estos marcos de interpretación de la realidad. Estos marcos categoriales influencian decisivamente nuestras apuestas políticas. Por lo tanto, si mis marcos categoriales de interpretación de la realidad son, por ejemplo, liberal capitalista o moderno en última instancia, se desprende de aquello que mis apuestas políticas sean también esas, únicamente y exclusivamente. Por eso, cuando veo al mundo, yo no lo veo de modo directo, lo veo gracias a la mediación de este marco de interpretación conceptual categorial que ya contiene mi percepción de la realidad. Entonces, por eso la epistemología se convierte en un asunto digno de tematizar, porque tengo que ser consciente de qué tipo de marcos categoriales están incidiendo fuertemente en mi interpretación de la realidad. Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando con muchos académicos en Bolivia sobre todo, que no han percibido el golpe porque sus marcos categoriales en los cuales se han ido formando no les permite ver el golpe. Y porque una cosa que también nos enseña la geopolítica. Decimos en el texto, en la introducción, al capitalismo se lo puede entender, aunque también le ponemos nosotros reparos, desde la economía política. Porque desde que nosotros ya asimilamos esta descripción de Walter Benjamin cuando dice que el capitalismo es una religión, nosotros decimos una herejía para los marxistas del siglo XX. Ellos creen que, y en tono de broma alguna vez les decía, ¿no?, algunos marxistas, ¿ustedes creen que El Capital es un libro para hacer buenos negocios? Han reducido El Capital a ser una obra económica, economicista. Y con eso han perdido la gran envergadura de la crítica real que hace Marx. Por eso subtitula al Capital, lo subtitula como crítica del sistema de categorías de la economía política burguesa. Y eso el marxismo nunca lo toma en cuenta. Crítica del sistema de categorías significa crítica a la ciencia burguesa que justifica a ese sistema económico llamado capitalismo. Por lo tanto, no es un libro de economía, es un libro de crítica a esa economía. Por eso se llama crítica al sistema de categorías. Y cuando uno lee El Capital, con la ayuda que tuvimos de las 4 obras que le ha dedicado Enrique Dussel a las 4 redacciones del Capital, sobre todo a su último, Las metáforas teológicas de Marx, porque nos tuvimos que meter también en asuntos teológicos, ya no solamente de la historia del cristianismo, sino hasta del judaísmo, ¿no?, de esta separación que se da en el siglo II, sobre todo, después de Cristo, entre la tradición talmúdica y la tradición que iba a originar esta nueva religión cristiana, que iba a asumirse como la religión imperial de la reposición de Roma con Constantino en el 325 después de Cristo. Entonces, si uno no sabe esa historia, no entiende cómo
se constituye en Occidente el pensamiento crítico a partir de lo que decíamos ayer. ¿En qué consiste el método crítico? Y decíamos, Hermann Cohen lo manifiesta del modo de recuperar en qué consistía la toma de postura crítica de los profetas. Entonces, de acuerdo a eso, cuando empezamos a ver el Capital no desde una perspectiva economicista, descubrimos que el Capital es un libro para hacer asustar a los marxistas, es un libro de teología negativa. Porque el asunto que se propone Marx en el Capital no es el asunto que polemiza Feuerbach, ¿no? El asunto si existe Dios o no. Dice Marx que el problema no es ese, el problema es que lo que existe, si no hay Dios en el cielo, lo que hay son dioses en la tierra y actúan como fetiches. Como fetiches quiere decir, se inmolan a estos dioses sustitutivos que toman el lugar, en el lenguaje de la teología de la liberación, toman el lugar del Dios de la vida, un Dios de la muerte. Y esos dioses de la muerte aparecen como auténticos fetiches ante los cuales se inclinan los poderes del mundo, los estados, los pueblos, etcétera, que actúan a espaldas de los actores, deciden la vida y la muerte de la humanidad y hasta de la naturaleza. Entonces, si uno no tiene un marco categorial teológico, mítico, que desencubre esta presencia fetichista en el mundo instituido como objetividad, uno no sabe dónde radica el misterio de la dominación. Entonces, cuando nosotros llegamos a Bolivia, nosotros estuvimos ausentes casi una década fuera del país, y o sea, a modo de sinceramiento, ¿no?, con ustedes que son nuestros hermanos en el sentido que decía Atahualpa Yupanqui. Cuando regresamos el 2003, nuestro propósito era simplemente continuar nuestra obra literaria. No teníamos ningún otro propósito. Pero lo que ayer también les decía, recuperando al mejor Hegel, ¿no?, cuando dice que la razón solo puede poner en conceptos algo que ha vivido. O sea, uno no conoce por haber leído libros, uno no produce pensamiento por haberse leído, devorado miles de libros, no. Uno conoce y produce conocimiento por haber tenido una experiencia, por haber tenido la experiencia de lo que llama Badiou, el Evenement, o lo que llama Heidegger, el Ereignis, lo que se conoce como el acontecimiento. Es decir, si uno en la vida no tiene un evento que lo haya transformado, es difícil que pueda pensar su realidad. Entonces, para nosotros, dos acontecimientos fueron fundamentales que vivimos. El primero fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el 2001. Y el segundo fue octubre de 2003 en La Paz, en el Alto. Entonces, eso nos marcó definitivamente. Y, como decía Martí, conocimos a la bestia en sus entrañas. O sea, nos conocimos al imperio desde adentro. Y gracias al evento del atentado de las Torres Gemelas, es que empezamos a ingresar en la reflexión geopolítica, porque hay algo también que aprendimos, o sea, para que se den cuenta, o sea, nosotros no partimos de la geopolítica, arribamos a la geopolítica. ¿Por qué? Porque en clave epistemológica no es la teoría el criterio de veracidad de la realidad, es al revés. Es la realidad el criterio de si una teoría es verdadera o no. Por eso uno no descubre la verdad de una teoría en el ámbito teórico, porque todas las teorías, en última instancia, son sistemas explicativos, acabados, que tienen una fotografía de la realidad. Pero Semmelmann se destaca en señalar que hay un momento privilegiado que nos ayuda a entender lo teórico en sentido crítico, que es el momento genético de la generación de teoría. O sea,
No la teoría como sistema explicativo, sino la teoría como inicio genético de problematización de la realidad. Constituir a la realidad en ámbito problemático. Entonces, arribamos a la geopolítica porque la realidad desde el 2001 empezó a reconfigurarse de modo radical. Y para esto decimos, ¿no? O sea, si es posible conocer al capitalismo desde la economía política, lo cual es ya también cuestionable porque les decía, la crítica de Marx acaba siendo una teología negativa, porque en última instancia cuando dice Walter Benjamin el capitalismo es una religión, dice el capitalismo pretende suplir todo aquello que las religiones anteriores pretendían ofrecerle a la humanidad. Es por eso que la acumulación de capital en el mundo moderno se convierte en un auténtico culto religioso. Y si eso no se entiende que no triunfa el capitalismo por el materialismo secante, que promueve una vida basada simplemente en la acumulación de riqueza. No, hay una espiritualidad detrás. Hay una espiritualidad antiespiritual. Entonces, si el capitalismo se podría conocer desde la ciencia economía política, el imperio no. El imperio no se puede conocer desde la economía política. La ideología más acabada que nos presenta al imperio en toda su envergadura es la geopolítica. Es decir, el imperio se expresa como geopolítica. Entonces, si uno no conoce la geopolítica, no conoce al imperialismo, simplemente lo supone. Y por eso la izquierda en el siglo XX ha desdeñado la reflexión geopolítica. Y por ello ha deducido que el imperio era simplemente la fase superior del capitalismo. Y nosotros decimos, no, no es así. O sea, de inicio el capitalismo tiene una pretensión imperial, porque la pretensión imperial es básicamente lo que se conoce en ciencia como el carácter exponencial. El carácter exponencial quiere decir, el imperialismo no pelea por algo, pelea por todo. Y el todo no es una referencia cuantitativa, el todo es una referencia cualitativa. Es decir, un imperio es imperio porque su pretensión es conquistar todo. Por eso, una vez que destruyen a la Unión Soviética, se inventan un nuevo enemigo porque el imperialismo no puede conformarse con algo. Siempre pretende conquistar y dominar todo. O sea, el imperialismo tiene una, si ustedes quieren, pretensión divina. O sea, el imperio se cree Dios, porque solo Dios se pretendería una pretensión de esa naturaleza, es decir, infinita. Entonces, fíjense qué dice Kenneth Boulding, que ahorita está medio famoso, cuando señala, aquel que crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta físicamente limitado, o es un tonto o es un economista. El capitalismo es eso. Por eso Marx dice, el capitalismo tiene una lógica suicida. O sea, el capitalismo de principio tiene este carácter exponencial. Entonces, es el capitalismo el que le brinda a un proyecto imperial que en la tradición occidental nace en Roma, cuyo antecedente inmediato es Grecia, le da la base material para hacer posible esa pretensión exponencial. Porque el capitalismo le brinda aquello que ningún otro mundo civilizatorio le había ofrecido a la pretensión imperial que en Occidente tiene su cuna en Roma. Es decir, pretender conquistarlo todo.
O sea, el capitalismo, en ese sentido, sería la base material real que le brinda las condiciones de posibilidad inmejorables para que la pretensión imperial se haga posible. Entonces, llegamos a ese tipo de reflexión con algo que era ausente en la reflexión de izquierda marxista del siglo XX y nos permite entender de modo multidimensional lo que está aconteciendo en la reconfiguración planetaria, porque lo que se está viniendo abajo, por eso se llamó crisis civilizatoria, no es solamente la economía, es el horizonte cultural y civilizatorio que ha parido al capitalismo el que está entrando en crisis, o el que ya ha entrado en crisis. Y ese horizonte cultural nunca ha sido criticado por la izquierda. Y como nunca ha sido criticado por la izquierda, cualquier propósito o programa político devenía en la reposición de ese horizonte cultural que iba a restaurar en última instancia al sistema capitalista. Es decir, no basta con criticar al sistema económico, sino hay que criticar también al horizonte cultural y civilizatorio que ha hecho posible al sistema capitalista. Entonces ahí entramos en la cuestión siguiente. El socialismo, del mismo modo, pregona los mitos que están detrás de toda esta economía de la muerte. Estos mitos son el progreso y el desarrollo. Los socialistas también proponen progreso y desarrollo, y hasta la izquierda se autoconcibe como progresista. Es decir, se han tragado los mitos que ha originado el mundo moderno para justificar a una economía de la muerte. El progreso y el desarrollo son los que paren una economía del crecimiento. Y como decimos, como señala Kenneth Boulding, eso es una autocontradicción performativa, porque yo no puedo proponerme metas infinitas sabiendo que la base real es finita. El planeta es finito, las riquezas son finitas, por lo tanto yo no puedo proponerme una economía de crecimiento infinito. Entonces, por eso el carácter suicida, porque si las metas son infinitas y la base real es finita, entonces inevitablemente tengo que destruir la base finita para hacer posible mis pretensiones infinitas. Entonces ahí entra en contradicción un mundo en el cual ese tipo de pretensión que constituye en última instancia el imperialismo se expresa en geopolítica. Ahora bien, después del libro del mito del desarrollo al horizonte de vivir bien, lo que estamos mostrando es cómo salir metodológicamente de un mundo y apostar a otro mundo. Porque solo puedo yo proponerme una nueva forma de vida si yo tengo experiencia de esa forma de vida. Y siempre decimos y señalamos, la experiencia de la cual estamos hablando no es cualquier experiencia. La experiencia en última instancia es la autoconstitución de la autoconciencia que logra aquel que ha sido constituido por esa experiencia. Y esto no es una cuestión teórica. Para que me entiendan, el pueblo puede llegar y alcanzar a tener la autoconciencia de sí mismo cuando se reconoce como lo que es. Y eso, por ejemplo, lo alcanzó el Alto y lo graficó en la consigna: el Alto de pie, nunca de rodillas. Es decir, antes de octubre era una vergüenza decir soy alteño. Después de octubre, ser alteño es motivo de orgullo. O sea, la autoconciencia es un fenómeno histórico, no es solamente un fenómeno teórico, es un fenómeno histórico existencial. Por eso decimos, en el mito del desarrollo, y después lo vamos explayando ya más en el tablero del siglo XXI, tenemos la necesidad de especificar qué estamos entendiendo como pueblo. En este sentido, pueblo no se es pueblo por adscripción automática. O sea, el pueblo no es la sociedad.
el pueblo no es un tumulto, el pueblo no es un contingente social. Se es pueblo no por adscripción automática. Y esto es, digamos, algo que hay que saber definir para mostrar y exponer. Cuando la oligarquía pronuncia el concepto pueblo, está refiriéndose a sus convocados. Nosotros decimos, se es pueblo por apuesta histórica. Por eso estamos acuñando el concepto de pueblo en tanto que pueblo. O sea, cuando el pueblo actúa en tanto que pueblo. Cuando el pueblo se hace sujeto histórico político. Es decir, cuando el pueblo llega, por esa apuesta histórica, a autoconstituirse en impulsor de una nueva apuesta de vida, que en definitiva está trascendiendo el orden imperante. Y por esa apuesta, el pueblo adquiere una conciencia anticipatoria. O sea, el pueblo está viviendo de modo extático ese nuevo mundo que está proponiendo. O sea, se sitúa en un nivel de trascendentalidad. Por eso hoy en día se está poniendo de moda, gracias a Walter Benjamin, el concepto de tiempo mesiánico. Es decir, estamos arribando a un momento crítico. Y en un momento crítico lo que estamos viviendo es, en lenguaje teológico, un momento apocalíptico. Es decir, se está viniendo abajo un mundo. O sea, los cristianos creen que se está viniendo abajo todo el mundo, ¿no? No, se está viniendo abajo un sistema mundo, que es el sistema mundo moderno occidental. Pero está queriendo parirse un nuevo mundo. En ese momento, que sería la reconfiguración del momento mesiánico como la coyuntura, como síntesis de cómo el presente debate su propia existencia en la convocación de todos los tiempos. La resolución de aquello tiene que ver con lo que señalábamos ayer. Una reflexión coyuntural tiene dos tipos de recorte: el recorte vertical de densidad histórica y el recorte horizontal de profundidad de contexto. El recorte vertical nos está mostrando qué historias pasadas están aconteciendo cuando el presente se hace coyuntura política. Porque el presente nunca se debate solo en el presente. Todas las historias negadas y excluidas acontecen en el momento mesiánico, porque el momento mesiánico constituye el diálogo de todos los tiempos. Es decir, cuando un pueblo se hace sujeto y está produciendo una revolución, está queriendo restituir, restaurar y redimir toda la historia. Y sobre todo, toda la historia excluida y negada por la historia oficial. Entonces, en el presente se están debatiendo todos los tiempos. Por eso yo tengo que saber leer en el presente qué tipo de posibilidades pasadas no cumplidas, como futuros diferidos, que en el pasado han acontecido, están retornando en el presente. Por eso, la revolución, para ser entendida, tiene que salir de los marcos cientificistas de las ciencias sociales para contener este elemento místico. Alguna vez a los literatos les decía, ¿no? La revolución es el acontecimiento más poético que ustedes se puedan imaginar. Por eso los momentos revolucionarios han parido escuelas, tendencias en el campo de la literatura, de la música, la poesía, etcétera. ¿Por qué? Porque una revolución como momento extático, místico, es lo que hace lo que estamos llamando el pueblo como epifanía. Sí, es decir, aquello que de modo bastante somero, facilón, alguna gente dice, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, nunca se lo ha tematizado en este sentido. Cuando decimos el pueblo es epifanía, estamos diciendo en el tiempo mesiánico,
acontece lo que en lenguaje cristiano se conoce como el Mesías. En el mundo cristiano el Mesías es una persona, en el mundo judío el Mesías es un pueblo. Es un pueblo que se propone transformar el mundo, la vida y el universo. Por lo tanto, el presente se constituye en locus histórico-político donde acontecen todos los tiempos, el pasado, el futuro, el presente. Entonces, esa vivencia no puede ser comprendida desde la linealidad histórica que ha inaugurado la modernidad como el tiempo matematizante, como el tiempo cronológico. O en griego, ¿no? La diferencia entre cronos y kairos. Entonces, el kairos es ese tiempo mesiánico que si no se lo vive como acontecimiento, no se lo comprende. Y lo que hemos estado viviendo desde octubre del 2003 hasta el tiempo presente es un tiempo mesiánico. Y eso no está sucediendo solo en Bolivia, está sucediendo a nivel global. Y por eso Bolivia es un foco de referencia, es una luz en la crisis civilizatoria, porque Bolivia le está proponiendo al mundo un derrotero para que se defina del mejor modo posible la transición civilizatoria. Por eso, otra cosa que descubrimos gracias a la reflexión geopolítica, el imperio nunca piensa de modo local. El imperio como centro hace que la periferia, los periféricos, pensemos de modo local. El imperio nunca piensa de modo local, el imperio piensa de modo universal, porque su pretensión es universal. Y a nosotros nos han condenado a pensar de modo local. Por eso nosotros nos constituimos en el ámbito periférico, en el ámbito académico, como simples consumidores, cuya única producción se remite a mi circunstancia. O sea, a eso nos han condenado. Y por eso nuestros proyectos políticos siempre han sido localistas, singularistas, sin tener en cuenta que si el imperio piensa de modo universal, el centro piensa de modo universal, la periferia, para salir de su condición periférica, no puede pensar de modo local, tiene también que pensar de modo universal. Solo de ese modo descentramos al centro, porque como decíamos ayer, ¿no? Ser centro es también saberse centro. Y si yo soy periferia, no puedo saberme como periferia, tengo que trascender aquello para dejar de ser periferia. Entonces tengo que descentrar la centralidad del mundo, del sistema mundo, de su diseño geopolítico centro-periferia. Tengo que descentrar todo aquello, todo ese diseño, para dejar de ser conciencia satelital. O sea, ya no pensar como satélite, cuya referencia es un centro que no es uno mismo. Entonces, en la reflexión geopolítica a la cual arribamos, desde el 2003 ya empezamos con esto, arribamos metodológicamente a una nueva redefinición de lo que es geopolítica. Porque al principio partimos del concepto tradicional de la geopolítica como la descripción espacial de la descripción política del espacio geográfico. Pero ahora, como hacemos este ascenso de lo abstracto a lo concreto como ascenso dialéctico, porque lo más concreto es en última instancia el sistema mundo, o lo que Marx llamaba el mercado mundial, producimos una suerte de ascenso dialéctico que tiene que inevitablemente resignificar el concepto mismo del cual habíamos partido. Entonces ahora arribamos a un nuevo concepto. La geopolítica, decimos, es el ámbito que tematiza las condiciones de posibilidad de irradiación del poder estratégico. El verdadero poder es estratégico. Pues los gringos lo saben muy bien. Para los gringos, para los ideólogos de la geopolítica gringa, para Brzezinski o Kissinger, o los think tanks de la Heritage Foundation, del NSA, de todos ellos, la verdadera política no es la política doméstica, la verdadera política es la política exterior. Entonces, cuando se reconfigura el mundo, la última reconfiguración fue en 1945, cuando Inglaterra cede su centralidad a Estados Unidos,
se reconfigura no solamente la espacialidad, no solamente en la reconfiguración global, se reconfigura hasta la temporalidad, se reconfigura todo. Por eso el 44 se impone el sistema Bretton Woods. El dólar no es solamente un papel, no es solamente una moneda, es la objetivación de toda una forma de vida constituida en sistema de vida, cuya pretensión exponencial la hace constituirse en imperialismo. Es toda una economía, es toda una forma de vida. Por eso el neoliberalismo, como reafirmación de lo más salvaje del capitalismo, por eso también se llama neoliberalismo, es la afirmación de la forma de vida que ha dado origen a la modernidad, que se decanta en el liberalismo como programa político, jurídico y económico del sistema mundo moderno. Entonces, la geopolítica nos abre la posibilidad de pensar ya no de modo fragmentario como piensan las disciplinas sociales, porque nada está separado en la realidad. Hoy en día quienes piensan este mundo en crisis y en transición ya no son las academias. Donde se está pensando de modo urgente esta transición porque les preocupa al 1% rico del mundo cómo se ha de resolver esta situación crítica, es en los think tanks. Y en los think tanks no se piensa de modo disciplinario. En los think tanks, por eso aparecen las denominaciones de la geopolítica, da lugar a la geoeconomía, a las geofinanzas, a la geocultura, etcétera. O sea, se está pensando de modo multidimensional, que va más allá del concepto de transdisciplinariedad. Entonces, es un libro metodológico, es un libro que nos muestra cómo se piensa una realidad. No se puede pensar una realidad como la nuestra de modo particular o de modo local, porque en última instancia, cuando se está reconfigurando el planeta y su tablero geopolítico, todos apuestan por la sobrevivencia, incluso el imperio. O sea, ahorita el imperio está en decadencia vertical. También el imperio está luchando por su sobrevivencia. Es decir, todos van a tratar de ingresar del mejor modo posible a la nueva reconfiguración geopolítica global, hasta el imperio. Por eso están peleando entre China, Rusia y Estados Unidos. Y nosotros no podemos estar al margen de aquello, porque si un país que tiene un proyecto de vida definido no ingresa de modo soberano a esta nueva reconfiguración, lo hace de modo subordinado y sometido. Y ahí la historia ya sabemos. O sea, en 1879 tenemos todo un capítulo ahí sobre la geopolítica del enclaustramiento. Los propósitos chilenos, y es también algo que no entendió el anterior gobierno y por eso también perdimos en la Haya por ingenuos, por resumirlo todo a cuestiones jurídicas, es que el propósito chileno no era económico, era geopolítico, era anularnos, enclaustrarnos de la inclusión y la comunicación al mercado mundial, era volvernos en doblemente tributarios. La salida tenía que haber sido siempre geopolítica, porque lo que estamos viendo ahorita como un golpe iniciado en Bolivia, que en realidad es un golpe continental, es anular la posibilidad de que Sudamérica se integre al Pacífico. Si Sudamérica se integra al Pacífico, cae la geoeconomía del dólar, porque el último ámbito de influencia estratégica que posee ahorita Estados Unidos es el Nuevo Mundo, o sea, América. Si América más se suma al viraje de la economía al Pacífico, el dólar cae, implosiona. Por eso el golpe en Bolivia no se lo puede entender como una aventura nacional al interior de nuestro país. No, tiene que ver con la reconfiguración global en la cual Sudamérica está en disputa. No se olviden, Brasil es, aunque con Bolsonaro pierde toda relevancia, es parte de los BRICS, de las nuevas potencias emergentes.
Como parte de los BRICS, Brasil tenía que haber liderado la independencia económica geofinanciera. Ni Lula se dio cuenta de eso. Y perdimos la gran oportunidad de desprendernos definitivamente de la geoeconomía financiera de la hegemonía del dólar. Ahorita ya no estamos en las mejores condiciones, pero como decíamos ayer, tenemos que ser conscientes por qué ha pasado lo que ha pasado para que podamos levantarnos también. Porque este tipo de eventos que suceden como golpes de Estado, mínimamente es algo que nos va a sacudir por medio siglo. Así que necesitamos saber bien por qué esto ha triunfado, este golpe de carácter híbrido, para también proponernos una resolución de carácter inmediato que haga posible que restituyamos, reencaucemos lo que estábamos produciendo como la resolución efectiva a nivel mundial de la transición civilizatoria. Entonces, cuando se tiene claridad al respecto, la praxis deducida de aquello, la praxis política también se hace explícita, clarifica o clara, si ustedes quieren. Entonces, por eso la necesidad de escribir estos libros para mostrar que lo que estábamos produciendo no estaba mal, es lo mejor que Bolivia ha hecho en toda su historia. Y Bolivia ahora por primera vez estaba empezando a trascender su enclaustramiento, proponiéndole al mundo un derrotero que le dé sentido de superación a la crisis civilizatoria, optando por algo que está en tela de juicio en la actualidad. La crisis multiplicada está mostrando que lo que ha entrado en crisis es el sentido de la vida. Entonces necesitamos restituir el sentido de la vida para que los proyectos existenciales, no solamente de los individuos, sino de los países, de las naciones, de la comunidad humana, tenga un nuevo desideratum utópico global. Con esto no queremos decir, ¿no? Nosotros queremos imponer al mundo una nueva forma de vida, la nuestra, no, sino estamos diciéndole al mundo, así como nosotros estamos tratando de restaurar y restituir la forma de vida de nuestros ancestros, que está mostrando ser más digna, más justa, más verdadera, más racional que lo que ha producido la modernidad. También todas las culturas y las civilizaciones que están o que presuponen los proyectos actuales de emancipación de la unipolaridad imperial, también necesitan restituir esas tradiciones que hicieron que la humanidad viva por miles de años sin estar presenciando los desastres que está ocasionando una forma de vida que por 5 siglos está destruyendo sistemáticamente la posibilidad de la vida en el planeta. O sea, por eso nosotros vivimos ahí en octubre, noviembre, algo que ustedes también lo vivieron, ¿no? O sea, fue triste ver cómo en un mes se ha destruido lo que en 13 años mal que bien se estaba construyendo. Y es algo que no puede hacernos bajar la guardia y la esperanza. Por eso, en los últimos artículos que hemos estado escribiendo, insistimos. El propósito del golpe en Bolivia es un proyecto revolucionario solo posible si se produce al sujeto de esa revolución. Con el neoliberalismo, cuando por ejemplo se implanta en Bolivia, con el gobierno del MNR, Paz Estenssoro, se anuló al sujeto proletario. Ustedes saben, la relocalización, el fin del sujeto obrero minero. Ya no hay sujeto, por lo tanto, ya no hay horizonte revolucionario, porque ya no hay un sujeto que proyecte un horizonte. ¿Y ahora qué están queriendo lograr? La anulación del nuevo sujeto revolucionario que está proponiéndole al mundo un nuevo derrotero histórico-político. Es el sujeto indígena. O sea, por eso el golpe pretende, por eso se han desenmascarado. La quema de la Huipala no fue un acto anecdótico. El enarbolamiento de la Biblia, que ni siquiera era una Biblia la que manejó la autoproclamada, ¿no? Eran los 4 evangelios.
Y lo que metieron Camacho y Pumari ese día en el Palacio de Gobierno no fue al Cristo Redentor, fue al Anticristo. O sea, estábamos reviviendo el 1492, estábamos reviviendo el descuartizamiento de Tupac Katari, estábamos reviviendo el Taquioncoy, es decir, la extirpación de idolatrías. Porque hoy en día, por eso también está poniéndose en la mesa de tematización de la discusión política la teología encubierta y presupuesta en todo proyecto político. ¿Cómo le hacemos frente a esta nueva ola de insurgencia evangélica, fundamentalista, que la ha promovido Estados Unidos y que ahora es muy funcional a los intereses de reposición imperial? Restituyendo también el carácter revolucionario de lo que la teología de la liberación significó en su momento y que ahorita es fundamental restituirlo para hacer entrar en contradicción al cristianismo vigente apadrinado por este evangelismo funcional a los intereses imperiales. Porque si decíamos, ¿no?, el capitalismo es una religión, funcionaliza muy bien las creencias. Como religión es una espiritualidad antiespiritual. Y eso es necesario mostrarlo para mostrar el carácter diabólico, en última instancia, de un proyecto imperial de dominación exponencial. Entonces, si se dan cuenta, es una reflexión hipercompleja, porque el mundo en crisis se ha constituido en una complejidad hipercompleja y que no puede ser abordado por miradas fragmentarias, separadas, parcelarias de la realidad. Ahora necesitamos tener una mirada multidimensional para entender cómo la modernidad ha producido un proyecto de dominación mucho más sofisticado, peligroso, que nunca jamás la humanidad había imaginado. Por eso es un sistema de producción de la muerte, a la cual tenemos que oponerle la restauración y la restitución de la vida, pero no como una abstracción teórica, sino de la vida que está gritando, de la vulnerabilidad de la vida que la encarnan el 99% que el 1% rico del mundo quiere sacrificar para seguir haciendo posible un sistema de producción de la muerte. O sea, por eso, todo lo que está sucediendo ahorita es en última instancia el desenmascaramiento de un proyecto de vida que desde el 1492, a nombre de los valores más excelsos y humanos, está produciendo todo lo contrario. Y que es necesario desenmascarar, incluso hay que desenmascarar a la democracia patrocinada por Estados Unidos, para mostrar que esa democracia es funcional a la reposición fascista más peligrosa que hemos podido experimentar. Entonces, todo entró en crisis, hasta la democracia entrada en crisis. La democracia que nos pretenden imponer es un sistema institucional pertinente para no solamente perpetuar nuestra condición subordinada satelital, sino incluso para llegar a algo mucho más peligroso, que es la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que se le conoce como la doctrina Core and the Gap, dividir al mundo en dos. El mundo del orden, donde se va a hacer negocios, buenos negocios, y el mundo del caos. O sea, el mundo del cielo, donde los ricos van a poder seguir gozando de la riqueza mundial, solo para el 1%, y el mundo del infierno, en el cual se va a pretender hacer posible la balcanización de todo el mundo. Entonces, nuestro libro pretende ser un testimonio de todo aquello y espero que les sirva mucho para entender que necesitamos comprender en su multidimensionalidad todo lo que estamos viviendo y a dónde está tendiendo el mundo y cómo nosotros podemos redireccionar aquello sabiendo bien y teniendo bien claro qué realmente está pasando. Muchísimas gracias. Sin temor a equivocarme,
enfatizo de que el brillante comentario que nos ha hecho Elena y Alejandro, además de la ampliación por el autor del libro, nuestro amigo Rafael, hemos quedado provocadas y provocados a leer este libro, a leerlo detenidamente, con mucha calma, reflexionarlo e inclusive poder formar grupos y poder analizarlo con profundidad. Es por eso que queremos ofrecer el libro de nuestro amigo a la venta, para que ustedes puedan llevarse un ejemplar. Y decirles en nombre de la Plataforma de Derechos Humanos, el Encuentro Social Alternativo, muchísimas gracias por estar presente esta noche, y es un desafío para volver a encontrarnos en otras oportunidades y seguir discutiendo sobre este contexto en base a este libro y otros documentos que tiene Rafael. Muchísimas gracias, y pasamos a servirnos también un vinito para homenajear a nuestro amigo Rafael y decirle muchísimas gracias por ese libro que sin duda nos va a colocar en este nuevo contexto en el cual estamos viviendo. Muchas gracias.